Alberto Sánchez, sin reservas. Bienvenidos a una entrega más de la entrevista Sin Reservas. Hoy hablaremos sobre la importancia de asistir a la consulta popular, algo que va a decidir el futuro de nuestro país con respecto al diferendo territorial con Belice. Por eso se encuentra en nuestros estudios el ex canciller Caldo Raúl Morales. Gracias por estar acá, ex canciller. Podríamos empezar que usted le diga a los guatemaltecos por qué se ha decidido llegar a esta consulta popular. Muchas gracias, Haroldo, un privilegio de veras estar aquí con ustedes y más importante, compartiendo con los guatemaltecos un tema muy importante para el país, pero lamentablemente desconocido sobre todo por los jóvenes. Haroldo, Guatemala y Belice mantenemos un diferendo de carácter territorial continental, insular y marítimo. Y este diferendo prácticamente Guatemala, desde que nació la vida independiente, nació con él. Es una carga pesada que hemos venido trayendo y que va a cumplir prácticamente 200 años sin haberse podido resolver. Durante distintos episodios de la historia de nuestro país, pues nuestras autoridades han intentado resolverlo, primero con los ingleses y luego desde que Belice es un país independiente, desde 1981 con ellos de manera directa, pero por distintas causas no se ha podido resolver. El derecho internacional moderno, en particular, las Naciones Unidas, los principios de Naciones Unidas nos obligan a resolver este diferendo de manera pacífica. Y para ello, la Organización de Naciones Unidas ha diseñado mecanismos de solución pacífica a las controversias. Y dentro de estos mecanismos de solución pacífica a las controversias, pues con Belice hemos intentado desde el año 91, desde el año en que Guatemala reconoció a Belice como un país independiente, desde que reconoció la autodeterminación del pueblo beliceño a ser beliceño y al gobierno, a la organización política de ese pueblo beliceño como su gobierno, pues Guatemala ha intentado solventar de manera pacífica este diferendo. El derecho internacional nos da tres formas, nos da tres posibilidades. La primera es la negociación directa, la negociación bilateral. Lo intentamos del año 91 al año 2000 y era lógico, Haroldo, no llegamos a ningún resultado porque la solución de este diferendo pasa, pues obviamente, o porque Guatemala renuncia a los derechos que cree tener sobre ese territorio o porque Belice le reconozca a Guatemala parte de ese territorio. Y ni la Constitución guatemalteca ni la legislación beliceña les permite a ambas autoridades pues hacer concesiones de su territorio. Por lo tanto, la vía directa la intentamos, se acordaron algunas reglas de procedimiento, pero era evidente que no podíamos llegar a resultados. La segunda opción que nos da el derecho internacional es un arbitraje. Un arbitraje, Haroldo, nunca fue privilegiado ni por Guatemala ni por Belice por varias razones, pero quizá la principal es porque no tiene un mecanismo coercitivo de ejecución de la sentencia. La sentencia, el laudo arbitral que emite un árbitro, pues queda a la voluntad de los países si se cumple o no. En cambio, la Corte Internacional de Justicia, que es la tercera opción y que es el tribunal que hemos elegido con Belice para resolver nuestras diferencias, pues por ser un tribunal de Naciones Unidas, creado por la Organización de Naciones Unidas con el objetivo fundamental de resolver los distintos litigios que puedan existir entre los países que conforman la organización alrededor del mundo, pues por ser de Naciones Unidas sí tiene un método coercitivo de ejecución de esa sentencia, y es que si algún país llegara a rechazarla o dijera yo no la cumplo porque no le favorece, pues esta sentencia es remitida al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en Naciones Unidas pues se va a hacer cumplir evidentemente esa sentencia. La Corte Internacional de Justicia, como dije, es un tribunal de Naciones Unidas. Pero resulta, Haroldo, que ni Guatemala ni Belice reconocemos su jurisdicción obligatoria. Y no la reconocemos por otras causas que en este momento no tiene sentido conversar porque nos pasaríamos hablando de otros temas. Pero al reconocer la jurisdicción obligatoria, usted puede demandar a un país y ese país también lo puede demandar a usted, pero no es el caso de Belice y de Guatemala. Por esa razón es que ambos países, en el año 2008, cuando nos comprometimos a resolver este litigio en la Corte Internacional de Justicia, también acordamos realizar consultas populares, porque, de nuevo, al no reconocer esa jurisdicción, tenemos que preguntarle a nuestra población si está de acuerdo
en que sea la Corte Internacional de Justicia la que conozca y la que dirima para siempre las diferencias que tenemos entre los dos países. Además, el artículo 19 transitorio de la Constitución Política de Guatemala también nos obliga a hacer una consulta popular, en el caso de Guatemala, para consultarle a la población pues respecto a cualquier arreglo definitivo con Belice. Y este va a ser un arreglo definitivo porque la sentencia que en su momento pues dicte la Corte Internacional de Justicia es una sentencia que es, además de obligatoria, inapelable, y obviamente los dos países la tenemos que cumplir, de tal manera que cuando el guatemalteco en Guatemala y el beliceño en Belice marque sí en la papeleta, no solo estaremos aceptando que esta Corte resuelva nuestro diferendo, sino que también estaremos aceptando desde ahora la sentencia que en su oportunidad, en 5, en 7, 8 años, lo que le lleve a la Corte a resolver, pues emita respecto a este caso. Esta es la razón por la cual vamos a una consulta popular. Creo que además es legítimo preguntarle al pueblo, creo que es legítimo que las poblaciones se involucren en un tema que ha sido pues tan importante para ambos países, quizá un poco menos para Guatemala que para los propios beliceños por la propia coyuntura, pero sin duda es el momento para que los guatemaltecos pues decidamos sobre un problema con el cual hemos cargado durante 200 años de historia de vida independiente. Bueno, estamos con el ex canciller Carlos Raúl Morales. Yo lo he invitado para que esté acá con nosotros, para motivarlo a usted, que cuando toque ese domingo vaya a votar. Es importante por el país, por nuestro futuro como nación y también para los beliceños. Es bueno que estos países pues encontremos un camino donde podamos convivir en paz. Vamos a ir con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes. Se me ha estado preguntando, ¿cómo va a ser ese resultado? ¿Qué es lo que determina? ¿Hay algún número? Si el sí prevalece sobre el no, ¿podría usted explicarnos? Con mucho gusto, Haroldo. A ver, para que la Corte acepte conocer de este litigio, de este diferendo, pues es necesario que los dos países que estamos sometiendo este problema a su jurisdicción, pues votemos sí, que los dos aceptemos. Como dije en el bloque anterior, en la Corte Internacional de Justicia, por no reconocer la jurisdicción obligatoria, pues no podemos demandarnos unos a otros, sino que al no reconocer esa jurisdicción obligatoria, necesariamente ambos países, pues tenemos que buscar ese mecanismo legal para llegar a esta instancia, a esta Corte Internacional de Justicia. ¿Qué sucede si Guatemala vota sí, por ejemplo, y Belice vota no? ¿O qué sucede si en Guatemala vota no y Belice vota no? Haroldo, precisamente en 2008, cuando firmamos el acuerdo especial y acordamos hacer las consultas, las habíamos acordado realizar de manera simultánea, es decir, el mismo día. Y esta consulta fue convocada, si la mente no me falla, en marzo del año 2012, para realizarse el día 6 de octubre del año 2013. ¿Qué sucedió? Simultáneamente. ¿Qué sucedió? A los pocos meses de haber ya convocado la consulta, nos enteramos que en Belice habían modificado las reglas del juego durante el año que duró la negociación del acuerdo compromisorio, del acuerdo especial, que es el acuerdo a través del cual pues, nos comprometimos a resolver este diferendo en la Corte Internacional de Justicia. Y esta ley que Belice había promulgado, básicamente lo que hacía era regular que para que una consulta popular fuera válida dentro de Belice, se necesitaba de la participación del 60% de su padrón electoral y del 51% de los votos válidos, no de los votos emitidos, de los votos válidos. Guatemala, al enterarse de esto, pues de inmediato cancela la consulta y le dice a Belice, mira, vamos en igualdad de condiciones. La consulta que estamos haciendo, si bien son en países separados, es con el mismo propósito y no podemos ir en condiciones distintas. Es más, la pregunta que vamos a hacer es la misma. No puede variar la pregunta en Guatemala y en Belice porque con una coma que varía en la pregunta le cambia el sentido a esa pregunta y la Corte no va a conocer de dos casos diferentes. La Corte va a conocer del mismo caso.
Por lo tanto, pues la pregunta y las condiciones en que tenemos que ir a la Corte, pues tienen que ser las mismas. Guatemala entonces cancela esa consulta, porque además nos preocupamos muchísimo, porque en Belice comenzamos a escuchar voces que decían que si el resultado era no en Belice, era un rechazo a solucionar ese diferendo en la Corte Internacional de Justicia, y que prácticamente el acuerdo especial firmado en 2008 quedaba sin vigencia. Haroldo, como lo expliqué en el segmento anterior, no existe otra corte en todo el sistema universal de Naciones Unidas que nos pueda resolver este diferendo. Ya la vía bilateral vimos que la dimos por agotada, no podemos acordar nada, y contrario a lo que algunos guatemaltecos piensan de que tenemos que reconocer ya la frontera, no podemos reconocer frontera, no podemos reconocer ni renunciar a ningún derecho del país. La Constitución no lo prohíbe, no lo puede hacer ni el más humilde de los guatemaltecos ni el presidente de la República. Estos derechos tienen que ser en todo caso solventados en la instancia internacional, que es la Corte Internacional. Pues al escuchar estos rumores en Belice de que prácticamente iban a dar, si perdían, iban a dar por caduco este acuerdo, el acuerdo especial del 2008, pues Guatemala, ya para esa época yo era canciller, le dije al canciller de Belice, no podemos darnos el lujo de no dejar resuelto este diferendo. Y Haroldo, no nos podemos dar ese lujo porque día con día somos más. Los guatemaltecos vamos creciendo en población. Justo antes de entrar a este programa venía conversando con un buen amigo que vive en la zona de adyacencia, don Moisés Cardona, vive en un campesino muy humilde a quien conocí siendo cónsul en Belice hace unos 20 años aproximadamente. Es de la gente que se ha sufrido el vivir al lado de la zona de adyacencia, el que se ha sufrido el no tener una frontera, el que se ha sufrido los incidentes, los roces que hemos mantenido con Belice a través de la historia, porque la población más vulnerable es esa. Los primeros en morir son ellos, no es la gente de Huehuetenango, ni la gente de Quetzaltenango, ni la gente de Escuintla, ni de la ciudad de Guatemala. Por eso es que yo a veces en mi mensaje les digo, tenemos que ser solidarios con nuestra población del Petén. No podemos dejar de resolver este diferendo, porque dejarlo de resolver, lo más seguro es que no van a ser 10 muertos, van a ser de pronto 200 o 500, Dios no lo quiera, yo no lo quiero, pero por eso mismo tenemos que resolverlo. No debemos escatimar esfuerzos para alcanzar la paz entre los dos países. Y fue lo que le dije al canciller, si nosotros no solucionamos esto ahora, corremos el riesgo de vivir de espaldas toda la vida, y eso va a afectar de manera directa no solo la vida, la seguridad, sino que el subdesarrollo de los dos países, en particular del Petén y en particular de Belice, porque Belice, por muy segura que se sienta, es un país subdesarrollado y no se ha desarrollado porque no tiene relaciones plenas con sus vecinos. Ningún país que no tenga relaciones plenas con su vecino se puede desarrollar. Estamos en un mundo globalizado en donde la interdependencia es demasiado alta. Derivado de ello, le propuse al canciller beliceño firmar en 2015 un protocolo al acuerdo especial que firmamos en 2008, y en ese protocolo, Haroldo, acordamos dos cosas. La primera, decidir que las consultas podrían o no podrían ser simultáneas, es decir, no meternos en la presión política de hacerle el mismo día. Porque en el caso de los guatemaltecos, pues en los primeros 10 problemas que tenemos no aparece Belice, y producto de ello es la apatía que de alguna manera hay entre la población. Entonces no le interesa a Belice porque no es un problema, porque no está enterado, porque no está informado. Y si le interesara es informar, en Belice no. En Belice los primeros 10 problemas o 15 o 40 problemas de los beliceños es Guatemala. Y tratar de hacer la consulta el mismo día iba a resultar en un rotundo fracaso en Belice, porque esa presión política era demasiado fuerte. Por eso es que yo decidí que era mejor que Guatemala fuera adelante, que Guatemala sacara primero este gran reto y luego lo saca Belice después de un proceso de educación en donde le diga a su gente por qué razón es mejor tener certeza de su territorio, que no la tienen actualmente, y por qué es mejor dirimir para siempre este diferendo. Y lo segundo que acordamos en este acuerdo, y esta es su pregunta directa, es que reafirmamos que solo la Corte Internacional de Justicia nos va a poder dirimir este diferendo. ¿Por qué? Porque no hay otra corte en el sistema de Naciones Unidas. No podemos decir, como dijimos no, entonces tiramos a la basura el acuerdo. Y acordamos buscar el mecanismo legal para poner a los países lo más rápido posible en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Esto significa que en la esa eventualidad de que en algún país se diga no, tendríamos que buscar ese mecanismo legal. Y ese mecanismo legal, Haroldo, en Guatemala, por ejemplo, sería o modificar la Constitución Política de la República, que no veo que eso esté ocurriendo, o dos, repetir esa consulta nuevamente si en Guatemala llegara a ser no.
Así que a los críticos de que si nos vamos a gastar 300 millones, pues bueno, hay que pensarla bien porque nos vamos a gastar 600 si votamos no. Claro. Y en el caso de Belice, como es un régimen parlamentario, pues ellos podrían optar a una aprobación de su parlamento, pero que tampoco es legítimo del todo, porque si le estamos preguntando al pueblo, pues obviamente el parlamento no se va a bypassear a su pueblo. En todo caso, tendría que volverse también a repetir esa consulta. Lo que sí es cierto, Haroldo, es que no podemos dejar de resolver este diferendo. Nos ha costado muchas vidas, nos ha costado mucho atraso, nos ha costado subdesarrollo, nos ha costado enfrentamiento, nos ha costado animadversión, nos ha costado vivir de espaldas, nos ha costado de veras el precio que Guatemala ha pagado, por esto es muy, muy alto. Por eso es que es importante que los guatemaltecos entendamos que no debemos escatimar esfuerzos para vivir en paz con un país vecino como es Belice. Claro, no es un diferendo fronterizo, porque antes de fijar esa frontera, la Corte Internacional de Justicia tendrá que decidir si Guatemala tiene o no derechos que cree que son propios desde 1821. Bueno, estamos con el excanciller Carlos Raúl Morales. Vamos a hacer un enlace, el último, ya con los patrocinadores, y regresamos en un momento con ustedes. A ver, yo tengo dos preguntas en una, digamos. La primera es, ¿cuál es la pregunta que se hace? Y la segunda, ¿qué ganamos si es el sí el vencedor? Haroldo, la pregunta, como lo dije anteriormente, la pregunta es la misma en los dos países. Va a ser la misma ahora el 15 de abril en Guatemala y la misma en Belice cuando ellos hagan su consulta popular. No puede variar, porque si varía el sentido del diferendo y la Corte no va a conocer de los diferendos. La pregunta fue negociada y la pregunta, tengo que reconocer que hubo mucha habilidad por parte de los negociadores guatemaltecos para no caer en la trampa que se pretendía a la delegación con la cual se negoció. Ellos pretendían que Guatemala delimitara geográficamente su reclamo y ningún guatemalteco puede renunciar a los derechos legítimos del país. La pregunta es, palabras menos, palabras más, es muy sencilla y es, ¿está usted de acuerdo? ¿Quién es usted? Usted es el ciudadano guatemalteco y el ciudadano beliceño apto para votar de conformidad con las legislaciones de cada país, debidamente empadronado en el caso de Guatemala. Entonces, ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice, y aquí hago otro alto, el reclamo de Guatemala en contra de Belice? Hay guatemaltecos que me dicen es que nos van a quitar Petén. No, no está Petén en disputa. Lo que está en disputa son los territorios, en todo caso, que Belice ocupa. Entonces, ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales, insulares y marítimos? Continental es lo que está pegado, obviamente, al continente. Insular son las islas y marítimos, pues obviamente son las 12 millas de mar, obviamente, que están pegados en estos espacios geográficos, y la zona económica exclusiva. Entonces son las 12 millas del mar territorial y las 200 millas, obviamente, de zona económica exclusiva. Entonces, ¿está usted de acuerdo que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sobre territorios continentales, insulares y marítimos sea conocido y resuelto para siempre por la Corte Internacional de Justicia, que es este Tribunal de Naciones Unidas del cual les he hablado? Y que en consecuencia, aquí se agota la primera parte de la pregunta, en donde se van a dirimir los derechos de Guatemala, y luego la segunda parte dice, y en consecuencia, que esta Corte, que este Tribunal de Naciones Unidas, llamada Corte Internacional de Justicia, establezca una frontera entre los dos países. Porque lo que buscamos al final, Haroldo, es no solo dirimir el diferendo, sino tener claridad de una frontera que hoy no existe. Porque hablamos de una línea de adyacencia, pero esa línea de adyacencia no está marcada en el terreno. En el terreno no hay una brecha de 10 metros con monumentos fronterizos, como sí los hay con México, con El Salvador y con Honduras. Ahí lo que hay es selva, o ríos, o deforestación, pero no existe esa brecha. Entonces no sabemos con claridad dónde comienza un país y dónde inicia otro. ¿Y qué ganamos, Haroldo? Para mí lo más importante es la paz. Para mí lo más importante es no volver a perder la vida de otro campesino más.
Para mí lo más importante es el desarrollo de los dos países. Claro, la Corte va a resolver también si Guatemala tiene derechos o no sobre ese territorio. Y lo peor que nos puede pasar, Haroldo, porque como lo dije al inicio del programa, es que Guatemala, cuando nace la vida independiente, ya nació sin ese territorio. Ese territorio estaba ocupado por los ingleses. Lo peor que nos puede pasar es que nos digan que el tratado de 1859, que por cierto fue el primer tratado de límites que firmó Guatemala antes de firmarlo con México, que fue en 1882, antes de Honduras, que fue en 1932, producto de un laudo arbitral, y antes que con El Salvador a través del tratado Salazar-Morales, que fue en 1938. Entonces, el primer tratado de límites es el de 1859, y lo peor que nos puede pasar es que nos digan que ese tratado está vigente, y en todo caso, vamos a ganar una frontera clara y vamos a ganar derechos económicos, porque ese tratado de 1859 está compuesto de 7 cláusulas, no de 6. Y esa 7ª cláusula prevé, evidentemente, una compensación hacia Guatemala. Pero de nuevo, a mí no me gusta focalizarme en temas territoriales porque mete miedo, y mete miedo en Belice, y es completamente normal. Creo que guatemaltecos y beliceños, lo que tenemos que hacer es focalizarnos en resolver este diferendo que lleva más de 200 años, en buscar la paz, en buscar el desarrollo, el respeto a la vida de las personas, el respeto al medio ambiente, a los bosques, porque ese es otro gran problema que hemos tenido. Al no tener claridad de dónde están los países, muchos de los incidentes que hemos tenido es producto precisamente de la actividad de la deforestación del bosque. Entonces, tenemos muchísimo que ganar, Haroldo, y mi invitación a toda la población guatemalteca es que seamos solidarios con esa población que habita a lo largo de la zona de adyacencia, que Guatemala es un país de paz, que este no es un tema de un gobierno en particular, es un tema de Estado, es un tema que ha sido abordado prácticamente desde 1821 hasta el día de hoy, y por primera vez en casi 200 años, los guatemaltecos y los beliceños tenemos una oportunidad clara de ponerle fin a un litigio que nos ha dejado mucha muerte, que nos ha dejado mucho subdesarrollo y que nos ha dejado viviendo de espaldas prácticamente. Esto, ¿cómo es el conteo? ¿Tiene que haber el sí, tiene que superar al no? Pues es lógico, ¿no? Pero ¿existe algún número que legalmente oficialice el resultado nuestro? A ver, las consultas, como lo dije, vamos en igualdad de condiciones. Belice, después de la presión que hicimos, eliminó esta ley que requería el 60% del padrón electoral. Okay. Y entonces ahora, con una persona que vote en Guatemala, con una persona que vote en Belice, valida la consulta. Claro, no es lo ideal. Lo ideal es que participe pues muchas personas para darle legitimidad al proceso, pero con una persona que participe y se vote sí, nos vamos a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y solo debo estar registrado en el Tribunal Supremo Electoral con mi DPI? Tenemos que estar empadronados como que si fuera una elección normal. Entiendo que las personas que no están empadronadas ya venció el plazo que el Tribunal Supremo Electoral estableció para que pudieran empadronarse, así que en este momento pues prácticamente quien no se empadronó no podrá votar, pero estarán en capacidad de votar. Son más de 7,5 millones de guatemaltecos los que quedaron ya registrados y aptos para votar en esta consulta popular del 15 de abril. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Raúl. Yo creo que a los guatemaltecos les queda bien claro por qué hay que ir a votar. Tiene usted 1 minuto si quiere hacer ese último llamado a los guatemaltecos. Muchas gracias, Haroldo. De nuevo, yo le pido a los guatemaltecos que nos pongamos la mano en la conciencia. Sé que es difícil tratar de convencer a una población que no estaba enterada de este tema. Guatemala dejó de enseñar este tema desde los años 80, desconozco la razón por la cual lo hizo, yo era aún muy joven en esa época. Lo cierto es que el esfuerzo, los profesionales que han habido atrás de todo este proceso es gente muy seria, es gente que ama este país y que no pertenecen a un gobierno, a un partido político en particular. Son personas de Estado, son personas de veras que han dejado su vida por un tema como el de Belice, y creo que hemos logrado acordar con Belice lo que Guatemala quería, y era dirimir este diferendo en el tribunal apropiado, en el tribunal correcto, en el único tribunal, Haroldo, que nos lo va a poder resolver, que es la Corte Internacional de Justicia. Así que mi llamado es a ser solidarios con esa población de la zona de adyacencia, es ser solidarios con la paz, es ser consecuentes con la paz, y que votemos sí este 15 de abril. Bueno, muchas gracias por haber venido y darnos todas estas reflexiones que estoy seguro que a más de alguien le tocó y estará el 15 de abril votando.
A ustedes, pues como siempre, muchas gracias por permitirnos estar ahí en sus hogares y nos vemos mañana, como siempre, en otro Sin Reservas. Hasta pronto.